muchísimas cosas, contradicciones en la No, historia pero dominicana. vamos a brevar tiempo. Fíjate que sucede eso, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran contradicción? Que el Partido Liberal por excelencia, lo que reencarna el ideal trinitario, el Partido Azul, entonces da luz, pare, la dictadura más sangrienta del siglo XIX en uno de sus brazos militares, que es Ulises Heró. Pero lo mismo podríamos decirte del movimiento 26 de junio, el que cercena la dictadura, esa dictadura de Luis Heró. Tú vas a ver entonces que sus dos caudillos entran en contradicción, Horacio Vázquez y Moncáceres, y los dos entran a proyectos continuistas y reeleccionistas que niegan sus ideales. Los ideales de la Constitución de Moca del 1858, que ellos retoman. Y tú vas a ver entonces que como Horacio Vázquez, pasado el tiempo, eso lleva al final de esa inestabilidad y esas contradicciones llevan, y esa inestabilidad que tú señalas muy bien, que es nuestro signo, lleva a la intervención norteamericana de 1916. Sí. Pero tú ves ya en el inicio de la Tercera República, que inicia un caudillo de ese movimiento, que es Horacio Vázquez, tú lo ves convertido en una figura típica del autoritarismo clásico dominicano. Sí, pero lo de Horacio Vázquez era más que un relajo. Y cuando yo digo un relajo, es decir, fue un gobierno un tanto desordenado, pero un gobierno... Nos llevó a la dictadura. Nos llevó a la dictadura por el continuismo. Y ahí pregunto, antes de irnos a la pausa, sí. ¿Se podría decir que Trujillo es el que da la dominicanidad real y cree el Estado en República Dominicana? Respóndamela después de la pausa. Continuando con su programa Visión Empresarial, vamos a la última parte del segmento, el debate de la semana, y este debate está bastante interesante con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, quien fue ministro de las Fuerzas Armadas, como ustedes saben, y presidente de la Quinta República. General, la respuesta a la pregunta sobre que Trujillo fue realmente el creador de la dominicanidad y realmente el creador del Estado dominicano. No, ni una cosa ni la otra. Así que estoy equivocado dos veces. Yo pienso, eso lo piensa mucha gente también, y yo pienso que no pocas veces manipulado por una nostalgia típica hacia, y desdoblada también del autoritarismo clásico dominicano. Yo pienso que Trujillo es el eslabón más elaborado de ese autoritarismo clásico dominicano, eso que los sociólogos llaman en referencia al etos mediterráneo. Y fíjate que los déspotas dominicanos, a partir de Santana, y yo me atrevería a decir prerepublicano, para mí el primer caudillo dominicano, el primer caudillo es Juan Sánchez Ramírez, y ese modelo lo va a copiar Santana, es profeso y declarado, y luego va a repetirse el fenómeno de Santana en Lilis, y Lilis se va a repetir en Trujillo, pero Trujillo es el más elaborado. Por eso le digo el último eslabón, el eslabón más elaborado del autoritarismo clásico. ¿Y no era el menos formado de todo? Bueno, pero es que es un asunto, fíjate, en esos procesos, las individualidades están alimentadas por la tradición y por la cultura popular. Mira, si tú coges y lees a Lemonnier de la Fosse, que es un cronista que está viendo a Juan Sánchez Ramírez como te estoy viendo yo a ti, y tú lees la pintura que él hace de Juan Sánchez Ramírez, tú crees que es de Trujillo que él está hablando. Dice, este señor con cierta prepotencia, con un sombrero de plumas, llenos de medallas, que nunca se ganó, y con un uniforme que se inventó él. Bueno, si tú no sabes que es de Juan Sánchez Ramírez, tú sabes que está hablando. Ahora, pues yo digo que es el eslabón más elaborado, porque sí, en Trujillo hay mucho de Lilis y hay mucho de Santana, pero hay un elemento interesante, que hay que marcar a Trujillo como un déspota neopatrimonialista. Eso fue una dictadura neopatrimonialista, donde todas esas articulaciones que se habla del nacionalismo de Trujillo y del sentido de dominicanidad, no son más que articulaciones para justificar esa... Bueno, de lo que dice Bosch, que estamos hablando de una especie de condutiero de la Edad Media o del Renacimiento, ¿verdad? Al estilo Borgia, bueno, de César Borgia. De eso es que estamos hablando. Pero el otro elemento interesante es
para responder tu pregunta, es el asunto de que Trujillo no es el creador de la dominicanidad, él es el creador, como dice Bosch, del Estado burgués en la República Dominicana. Y cuando te hablo del Estado burgués, tú me dirías, no, del Estado. Estamos hablando de un proceso muy dilatado en la historia dominicana que debió ocurrir en la Restauración. Por eso que se habla cuando tú comparas la Guerra de Abril con la Restauración, son dos revoluciones burguesas fallidas, fracasadas. Pero Trujillo por la ausencia de ese Estado. Y tú lo puedes relacionar con cosas interesantes. Fíjate que la fundación del Banco de Reserva, que es el primer banco dominicano realmente, ocurre en el 42. ¿Entiendes? Entonces, compáralo con Venezuela, que tenía bancos en el siglo XIX, o con Colombia, o con... Pero de todas maneras, quizás... O con Cuba. Quizás era el más visionario, o fue el más visionario de todos. Indudablemente. Porque crear un Estado, aunque sea un sí. Estado creado a imagen y semejanza, Sí, ¿de acuerdo? Con un sentido patrimonialista, pero al final de cuentas, el tipo tiene una visión de futuro bastante clara. Y tenía una voluntad despótica no solamente muy bien formada, y si tú lo comparas con lo que tú dijiste anteriormente, que no dijiste, pero hay que decirlo como son, estamos hablando de un individuo que tenía apenas un cuarto curso de primaria, pero también tuvo la habilidad de rodearse, compulsiva o voluntariamente. Ahora, ¿a qué costo? Que obviamente es lo que yo siempre digo, el problema con los déspotas, el problema con los dictadores es que la sangre, cuando tú la sumas, al final... Ni siquiera es comparable. Ni siquiera es comparable. Ni se puede usar eso como justificación. Obviamente. Pero a mí me gustaría despejar una cosa, para no dejarla suelta. Okay. Trujillo, ese nacionalismo que se habla de Trujillo, yo no creo que Trujillo fue nacionalista. Trujillo fue un dueño de finca, un típico, también el último eslabón del aterismo dominicano. Y entonces es celoso, no hay una cosa más celosa que un dueño de finca con sus límites, con su delimitación. Entonces, Trujillo lo que tuvo es la habilidad, y por qué no decirlo, el talento también, para articular esos símbolos, eso no lo hace un salta para atrás, como nosotros decimos, para justificar ese régimen neopatrimonialista. Encadenando, general. Sí. Una de las cosas, uno de los elementos que Trujillo utilizó para la represión y para de alguna manera mantenerse en el poder fueron las Fuerzas Armadas. Sí. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, unas Fuerzas Armadas que de alguna manera se manejan bajo otro esquema, se manejan bajo otras voluntades y bajo otro escenario de tipo legal. Pero desde el punto de vista suyo, que usted fue ministro de las Fuerzas Armadas, ¿qué cosas han cambiado en todo ese tiempo? Y si hemos avanzado o no hemos avanzado. Trujillo sí se puede decir que fue el creador de esa